Saludos estileros, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar a un video que hizo el arquitecto Marcelo Sella hablando de las desventajas del steel framing. Así que vamos a ver y escuchar qué dice. A esta altura, casi todos han visto o conocen casas construidas con este sistema. Se llama steel frame o steel framing. Te adelanto que viene con muy buena prensa, pero ¿es tan bueno como se lo vende o hay cosas que no se están contando? Te propongo conocer algunas zonas, vamos a llamarlas grises del steel framing, y al final te cuento si realmente te lo recomendaría para hacer tu casa. Mira, quiero ser realista. Yo no creo que haya un sistema constructivo perfecto. Más bien soy de los que piensa que cada uno tiene sus limitaciones y muchas veces las empresas que lo comercializan no te las cuentan. Como en realidad. Totalmente de acuerdo, eso es muy cierto. Muchas veces idealizamos el sistema constructivo al cual nosotros nos dedicamos y lo ponemos como un sistema perfecto. Y no existe un sistema perfecto, por lo menos por ahora. No hay un sistema constructivo perfecto. El steel framing tiene algunos puntos que podemos considerar desventajas. Vamos a ver si él los menciona a los que yo estoy pensando. Y después los voy a decir a cuáles veo como desventajas siendo yo un constructor de steel framing. Así que seguimos con el video. Creo que vas a hacer la gran inversión de tu vida. Me interesa que hagas una elección inteligente. Por eso veamos entonces algunas desventajas del steel frame. La primera de ellas diría que no es para la autoconstrucción. Mira, si estás pensando en construir una casa con este sistema, con un grupo de albañiles que esté acostumbrado al sistema tradicional, la verdad es que te invito a que lo pienses dos veces. Te requiere de una mano de obra capaz. También estoy de acuerdo. Suena un poco contradictorio ya que nosotros damos cursos de steel framing, de mano de obra, de montaje de steel framing. Y hay muchos alumnos que vienen para autoconstruir. De hecho, conozco ya gente que ha autoconstruido su casa, así que ahí no estoy del todo de acuerdo con el arquitecto. ¿A qué me refiero? Si vas a autoconstruir, como él dice, con un grupo de albañiles que están acostumbrados a levantar paredes de ladrillo, no te va a servir. Tiene que estar hecho por gente capacitada. Es por eso que nosotros ofrecemos cursos de capacitación de mano de obra en steel framing para que sepan cómo hacer, cómo interpretar un plano, cómo se monta un panel, cómo van las placas de USB, por ejemplo, qué sé yo. Y muchas cosas más. No es ciencia espacial, pero hay pequeños detalles que tienes que conocer. No es drywall, no es pladur, no es durlock, no es placo, no es un sistema que puede hacerlo cualquiera sin conocimiento. Eso totalmente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando dice que no es para autoconstruir, porque de hecho hay varios ejemplos, como la pareja de Bahía Blanca que yo mismo entrevisté, que ellos autoconstruyeron su casa, una casa en dos plantas de más de 100 metros cuadrados, y lo hicieron con la orientación de un profesional, que creo que eso va a mencionarlo ahora. Capacitada. Y ojo, esto no es una valoración mala para los albañiles. Estoy diciendo que se necesita estar formado para construir con un esqueleto de metal en lugar de ladrillo. Este sistema constructivo, la verdad que no es una ciencia oculta tampoco, pero tiene sus secretos como cualquier otro sistema de construcción en seco. Y como imaginará, Tal cual, lo que recién acabamos de decir. Hay que estar capacitado, no es ciencia espacial, pero hay que estar capacitado para hacer steel framing. tampoco es para que vayas asumiendo el rol de autoconstructor, ni que vayas improvisando por tu cuenta a medida que te equivoques. Mi mejor consejo es que recurras a empresas especializadas que tengan las herramientas adecuadas, que conozcan todos los detalles constructivos y que puedan darte las garantías del caso. Esto creo que difícilmente te lo puede ofrecer quien conoce un poco del tema o toca de oído en esta cuestión. La segunda. Tal cual. Es lo que siempre le repetimos y recalcamos a nuestros alumnos, que lo hagan con la orientación de un arquitecto a cargo, de un ingeniero a cargo, que les dé los planos, que le pueda hacer los planos de panelizado, y con un curso básico de formación puedan ellos ahí sí ejecutar la obra, pero siempre con
la orientación de un profesional, como esta pareja de Bahía Blanca, que te contaba recién, que yo mismo entrevisté. El arquitecto venía una vez por semana, un par de veces por semana, y los iba dirigiendo, pero ellos mismos hicieron su propia mano de obra. Pero no es para hacer como estamos acostumbrados en Latinoamérica, que necesito hacerme mi casita, necesito hacerme mi habitación, y ahí nomás se ponen a levantar ladrillos, y depende del conocimiento, de la experiencia que tengan los constructores, a veces les sale bien, a veces les sale mal. Así que eso totalmente de acuerdo. Capacítense si quieren autoconstruir, pero no es que no se puede autoconstruir como está. Quizás se puede interpretar de esa manera lo que dice el arquitecto, de que directamente no se puede autoconstruir. Sí, se puede autoconstruir con el acompañamiento de un profesional. Una contra sería algunas limitaciones de diseño. El steel frame es un sistema que precisa que el peso de la casa se distribuya de manera uniforme y más o menos pareja. En este tipo de construcción no se suele utilizar columnas de hormigón, sino que la estructura es el esqueleto en sí. Por eso, cuando los proyectos incluyen diseños muy complejos, el sistema no resulta del todo amable. Hay una expresión que se conoce como inline framing. Tiene este nombre raro, pero es muy sencillo. Mira, literalmente es algo así como estructura alineada y hace referencia a una particularidad que tiene este sistema. En la construcción de steel framing, las vigas que sostienen el techo deben estar alineadas con los montantes, con los parantes verticales. De ese modo, el peso del techo se transmite naturalmente por el muro, descarga sobre el cimiento de la fundación y de allí todo el peso de la casa se va al terreno. Cuando por razones de proyecto, vamos a llamarse, se debe romper esa alineación de los muros, como en los casos de los bloques volados en planta alta, es necesario hacer refuerzos en la estructura, que suele ser muy costoso. Es decir, técnicamente se puede hacerlo, eso no lo discuto, pero estas cuestiones al final de cuentas terminan repercutiendo en un aumento del costo por metro cuadrado de construcción, cosa que creo que por lo general tratamos de evitar. Otra cosa en lo que sí estoy de acuerdo, eso es totalmente cierto. Se pueden ejecutar grandes luces en steel, pero ya hacerlo completamente en steel framing resultaría muy costoso, necesitarías muchos perfiles y demás. Pero eso es lo que, como siempre le digo a nuestros alumnos, para ese tipo de soluciones se recurre a otros métodos como perfiles doble T, otro tipo de estructura metálica, no tan cara como los perfiles de acero galvanizado, pero que se puede ejecutar, como él mismo lo dice, se puede ejecutar. Generalmente se recurre a otro tipo de soluciones como vigas doble T, por ejemplo. Ese es el trabajo del ingeniero, hacer la estructura lo más resistente posible y lo más viable posible, o sea, al menor costo. Un buen ingeniero no te va a hacer absolutamente todo de steel framing, haciéndote gastar de más, cuando quizá poniendo una viga doble T puedes solucionar un vano con un punto de apoyo muy distante, o sea, con unas grandes luces. Entonces, de esa manera, abaratar costos sin afectar a la calidad o a la resistencia de la estructura. Por eso es que, repito nuevamente, siempre aconsejamos la orientación y el acompañamiento y los cálculos estructurales de un ingeniero, de un arquitecto capacitado. El tercer punto o zona gris diría que es la altura de la construcción. Es muy raro que el sistema steel frame admita construcciones superiores a 4 pisos. Yo entiendo que este no va a ser un problema para el que precise hacer una casa, pero sí debe tenerse en cuenta en grandes proyectos. En líneas generales, yo diría que el sistema steel frame es un sistema más compatible con construcciones livianas. Si no tenés pensado hacer un edificio en altura, este no va a ser un problema. El cuarto punto. Bueno, eso creo que es algo obvio. Para hacer un rascacielos se utilizan también perfiles de acero, pero de un calibre muchísimo más grueso que los perfiles que se utilizan para el steel framing. Que en realidad lo más correcto sería light steel framing, que significa panelizado de acero liviano. O sea, son perfiles de muy bajo calibre, de muy bajo espesor, son muy livianos y son generalmente para hacer estructuras de una o dos plantas, máximo 3 4 plantas como él mencionaba, según los cálculos estructurales.
pero no vas a hacer un edificio con el mismo perfil, pero eso es algo, creo que muy lógico. Es lo mismo que si me dijeras que con la misma columna de hormigón de 20 por 20 centímetros para hacer, por ejemplo, una casa de 2 plantas, quisieras con esa misma columna hacer un rascacielos de 40 pisos, de 30 pisos, no sé. Es lógico, es algo lógico. Cuanto más altura, cuanto más grande la estructura, más pesada es, más grueso van a tener que ser sus columnas, su estructura, los perfiles que lo soporten. Creo que ahí, bueno, añadió algo por añadirlo, pero no creo que esa sea una desventaja, porque nadie está pensando en hacer un edificio en steel framing. Casi todo lo que conozco que quiere construir en steel framing son viviendas. Así que ahí la verdad que para mí no es una desventaja la altura, por lo menos para hacer una vivienda. Es que tienen materiales sensibles a la humedad. Recordemos que el sistema tiene un esqueleto de perfiles metálicos, como habías visto, que se emplacan con distintos materiales. Dentro de estos materiales está la placa de OSB, o sea, la que va por fuera, y la placa de yeso, que es aquella que va por dentro, que tienen sensibilidad a la humedad. El OSB, por ejemplo, es una placa compuesta por astillas o hebras de madera comprimidas que se usa para rigidizar la estructura metálica de las paredes. En definitiva, es madera, por lo que resulta imprescindible que esté bien cubierta y protegida por... Totalmente cierto, las placas son de madera, por más que estén tratadas y tengan adhesivos fenólicos y demás que lo hacen resistente a la humedad. O sea, no es que lo agarra una lluvia y ya no sirve más la placa. Si no, sería imposible construir con steel framing o rigidizar con steel framing, ya que la placa OSB no solamente se utiliza en el steel framing, sino también se utiliza en las casas de madera, en otros tipos de sistemas también. Y están preparadas para recibir un día de lluvia, porque si no sería imposible. Nadie tiene la bola de cristal, a no ser el pronóstico, ¿no? Pero nunca es 100% fiable el pronóstico y tampoco puedes estar esquivando un día de lluvia en la semana y no trabajar en toda la semana porque un día va a llover. ¿A qué voy con esto? Que estas placas están preparadas para resistir a la lluvia, pero no son para dejarlas a la intemperie como algunos creen y algunos hacen. No deja de ser madera, se va a comenzar a hinchar, va a comenzar a tomar la humedad si no está bien protegida, bien cubierta, como el arquitecto dice. Eso es cierto. Esto con respecto a las placas OSB de madera, pero no hay ningún problema con esto porque la placa queda encerrada y protegida dentro de la pared de steel framing. No queda a la intemperie, así que no hay problema con esto. por una barrera de agua y aire, con buenos solapes y terminaciones en los ángulos, en las puertas y en las ventanas. Esto es crucial para asegurar una vida útil prolongada de este tipo de placas. Bueno, eso no lo veo como una desventaja, o sea, es parte del sistema, es parte de uno de los sistemas de rigidización, también hay otros sistemas de rigidización, puede no usarse placa OCB según lo diseñe el ingeniero, se puede rigidizar con reticulados, cruces de San Andrés, no hace falta sí o sí poner OSB, aunque a mí es mi preferido y lo recomiendo. Para mí queda mucho mejor rigidizado con OSB en combinación con otros sistemas de reticulados y cruces de San Andrés. Pero no lo veo, arquitecto, con todo el respeto, por favor. Este video, aclaro, es con el máximo respeto hacia la persona del arquitecto Marcelo, que es un capo, es un tipo que sabe un montón, pero no tanto de steel framing como él mismo lo dice. Por otra parte, están las placas de yeso, las que se usan como terminación interna habitualmente, que están formadas por cartón y yeso, materiales porosos si los hay, ¿no? La buena noticia, si cabe el término, es que al mojarse, por ejemplo, ante una pérdida de agua, pongamos que se rompa algún caño, esa pérdida se acusa de inmediato, porque está a simple vista, por lo que el problema se puede resolver ni bien se manifiesta antes que cause daños mayores. El quinto punto... Bueno, ahí nombra la placa de yeso como una desventaja, como un material sensible a la humedad. Y sí, es totalmente cierto. No deja de ser yeso el componente principal de las placas de yeso, yeso y papel cartón en ambas caras.
Pero tampoco lo veo como una desventaja, porque nadie anda mojando las paredes, ni tampoco son placas para que queden a la intemperie nuevamente. Esto queda en el interior de la vivienda. Así tengas una casa de ladrillos, nadie anda mojando las paredes de ladrillo. Bueno, alguien se puede preguntar, ¿y cómo hacemos en el baño entonces? Que ahí se moja. Bueno, está recubierta. Primero que se utilizan placas especiales que son más resistentes que las estándar a la humedad. O sea que hay placas que resisten la humedad. Esto no lo mencionó el arquitecto, quizás lo vio, lo pasó por alto. Hay placas que son resistentes a la humedad. Incluso hay placas que son para poner del lado de afuera al exterior de la pared, o sea, a la intemperie. Pero son placas especiales, no son las estándar. Volviendo al tema del baño, se utilizan las placas verdes, las resistentes a la humedad, que también permiten pegar con pegamento de cerámica las cerámicas comunes con las que revestimos todos los baños, o porcelanato si quieres también. Entonces el agua nunca llega a la placa. Así que esto tampoco lo veo como una desventaja, porque es como que por más que tengas una casa de steel framing o una casa de ladrillos, imagínate que tienes una casa de ladrillos y haces un tabique de drywall, de Pladur, de Durlock, de Placo, como la marca que lo conozcas, eh, estás pensando, es una desventaja la humedad. La verdad que no. De hecho, las casas de steel framing, las casas de construcción en seco, son las casas más secas que puedes habitar porque no hay humedad en las paredes. En cambio, en una casa de ladrillos, chupa la humedad que pudiera generarse abajo si no tiene las debidas capas hidrófugas. Lo mismo que la platea o el radier, como le conocen en otros países. Si no está bien aislado, toda la humedad del piso va a subir por la platea, por las bases y va a chupar las paredes también esa humedad. Así que esto tampoco lo veo como una desventaja, la verdad. Me gustaría aclarar es cierta limitación en las terminaciones interiores. Te comentaba que este tipo de construcción suele tener, como te decía recién, terminaciones interiores en placas de yeso, drywall, durlock, bueno, depende cómo los conozcas. Pero es un material compuesto básicamente de yeso, que es un material frágil y no es apto, por ejemplo, para colgar pesos mayores a 1 kilo. Todo Arquitecto. Vamos a buscar brevemente una página. En cualquier manual dicen que las placas estándar de yeso de 12 milímetros, cualquiera soporta 15 kilos por lo menos de que puedes colgar algo hasta 15 kilos. En esta página que encontré, pueden ustedes googlearlo si no me creen. Por ejemplo, dice acá, 1 metro cuadrado de Pladur, que es una de las marcas de placas de yeso, simple, o sea, una placa simple, puede soportar hasta un peso de 15 kilos. Ya si ponemos una doble placa, puede soportar hasta 25 y así se va multiplicando la resistencia de la placa. De hecho, acá lo voy a pasar muy rápidamente. Acá está el video que explica cómo lo voy a ir. Bueno, ahí dice que en un metro cuadrado de muro simple puede soportar hasta 15 grados. Estamos hablando de placas de 12 milímetros de espesor, porque también hay placas más finas. Bueno, ahí dice eh, que cada lado de los perfiles, o sea, acá hay un perfil, acá hay otro perfil, ¿no? Las líneas verticales. Bueno, entre perfil y perfil, ahí va a soportar 15 kilos. Si queremos poner algo más pesado de 15 kilos, dice que podemos acá más adelante poner un perfil transversal a modo de refuerzo, entonces va a haber más zonas que van a soportar cada una 15 kilos, como dice acá. Lo estoy pasando muy rápido para no entretenernos demasiado. Acá, por ejemplo, va a colgar una tele que en total pesa 17 kilos. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue. Ahí hace
Los tarugos son especiales, eso también hay que mencionarlo. No son los tarugos que se ponen en la pared. Tarugos, taquetes, le dicen en otros países también. Que es nada más y nada menos que bueno, el taco Fisher, el que se coloca en la pared, pero especial para drywall, para placas de yeso. Y ahí el- cuelga la televisión directamente a las placas de yeso. Así que ahí estoy totalmente en desacuerdo con el arquitecto. No sé bien a qué se referirá, o quizás se pudo haber equivocado, pero 1 kilo es demasiado poco. Imagínense que la pared que ustedes tienen soporte solamente 1 kilo. Algo colgado es una pared súper débil, súper débil. Pero bueno. No me crean a mí, búsquenlo ustedes en Google cuánto resiste una placa de yeso de 12 milímetros. Obviamente, si pones una placa súper finita de 6 milímetros, como las que hay para cielo raso, quizás aguanten muchísimo menos. Pero las de 12 aguantan eso. Aquel elemento que vayas a colgar, distinto a un cuadro o a un adorno de poco peso, va a precisar de fijaciones especiales. Tal es el caso, por ejemplo, de los equipos de aire acondicionado o soportes de estanterías para colgar cosas. En estas circunstancias, Bueno, ahí no sé bien a qué se refiere. Para colgar una estantería, como les decía, hay tarugos que son especiales para colocar directamente a la placa de yeso. Ya después, si necesitas colgar algo más pesado, vas directamente a los perfiles metálicos. Y si ya tenés previsto, antes de terminar la pared, colgar algo pesado, como por ejemplo la unidad interior y la unidad exterior de un aire acondicionado, ya refuerzas el lugar donde vas a poner estos elementos, cruzando perfiles horizontales donde puedes atornillar tranquilamente después. te sugiero que la fijación se haga a la estructura metálica de los muros. Tal Lo cual. ideal es preverlo antes y dejar algún refuerzo, como por ejemplo, como te decía, el caso típico de los aires acondicionados. ¿Sí? Eso, ahí sí le podría dar la razón de que es una desventaja en el steel, que después todo lo que sea pesado para colgar tienes que preverlo antes, perdón, para poder poner refuerzos. Después se puede poner refuerzos después, pero vas a tener que por ahí modificar un poquito la pared y demás. Ahí sí le veo como desventaja. En cambio, en otro sistema como la pared de ladrillo, haces un tarugo donde se te dé la gana porque sabes que ahí hay un ladrillo y no pasa nada. Pero tampoco es el fin del mundo, que poder se puede, colgar cosas pesadas, ya sabes, vas a los perfiles y listo. En ese sentido sí le doy como desventaja, pero tampoco al extremo de que solamente soporta 1 kilo, porque busquen las fichas técnicas de las placas, van a ver que no es así. No fue algo que pudieras prever. Hay que tomar el recaudo de rastrear los perfiles metálicos verticales con algún detector de metales. No es necesario que sea demasiado complejo. Lo bueno es que esta estructura de perfiles está cada 40 centímetros, por eso es más fácil ubicarlo. Hablemos un poco de los puentes térmicos. Esto es un tema importante. Esta estructura que te comentaba está compuesta, como te decía, por perfiles de acero galvanizado. El problema es que el acero, pese a ser un material liviano y resistente, de acero galvanizado. El problema Quería simplemente hacer notar que está mal atornillada esta cruz de San Andrés. No se atornilla en cada uno de los perfiles. Eso lo dejamos para otro video. Cualquier duda, consúltenlo con su ingeniero. es que el acero, pese a ser un material liviano y resistente, tiene un gran defecto y es su alta conductividad del calor. Esto, pasado en limpio, significa que cada 40 centímetros tenemos un puente térmico o un pasaje de frío o calor entre el interior y el exterior, lo que no es bueno desde el punto de vista de la eficiencia térmica. ¿Cómo solucionar esto? Para mí, lo ideal es, para eliminar este tipo de riesgos, es revestir el exterior con placas de EPS o Telgopor o Tal cual, este es el sistema. Se utiliza este sistema como solución a los puentes térmicos de los perfiles. Eso es muy cierto. Y es muy importante romper esos puentes térmicos que producen los perfiles. Eso es totalmente cierto, totalmente de acuerdo. Pero nuevamente, con un sistema como Leif, se soluciona fácilmente. Aunque algunos
están debatiendo si está bien colocar el EPS arriba de la malla respirable o no. Lo ideal es dejar una fachada respirable. Eso ya, bueno, depende del diseño que haga el arquitecto, el ingeniero. Nosotros simplemente ejecutamos lo que nos dan en los planos. Pero uno va aprendiendo, obviamente, con cada obra, con cada material nuevo que sale y se informa y demás. La experiencia de otros también uno va aprendiendo. Y bueno, lo mejor y más ideal, no sé si está bien dicho, es generar una fachada ventilada. O sea, que haya una separación entre la capa final, por así decirlo, y la estructura. Que esté ventilado, eso es una de las mejores formas de aislar la pared y de romper también esos puentes térmicos, si no me equivoco, ¿no? Cualquier cosa, corríjanme ahí en los comentarios el tema de fachadas ventiladas. Poliestireno expandido de alta densidad, que es una de las terminaciones habituales de este tipo de sistema. Por encima de estas placas que se colocan y se pegan por el lado afuera, se termina todo con morteros especiales llamados base coat o base coat, malla de fibra de vidrio y después lo que se te ocurra, como un revestimiento plástico, pintura exterior, etc. El EPS de por sí es un material muy aislante y al cubrir toda la pared exterior evita que los cambios de temperatura lleguen al perfil del esqueleto y así que se transmitan en calor hacia el interior. Séptimo punto, y ese es muy importante. Hablemos de la tradición constructiva. Quizás sea uno de los temas más complejos de resolver, porque en definitiva no se trata de una limitación propia del sistema, sino de una cuestión cultural o de costumbres, diría yo. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, existe un fuerte apego por la construcción tradicional con ladrillos, por sobre cualquier otro sistema. Esa tradición, vamos a llamarle ladrillera, hace que se genere una cierta desconfianza hacia cualquier tipo de construcción en seco, sobre todo aquellos prejuicios que tienen que ver con la duración de las construcciones. Y obviamente todo se termina transformando en una cuestión económica. ¿Qué se te ocurre que pasa? Es más que sencillo. La gente no pide tan a menudo casas con estructura metálica, o sea que hay una menor demanda, y esto lleva a que no haya tanta cantidad de empresas que construyan en steel frame de forma seria y profesional, vamos a llamarlo. Y por otro lado, también terminan apareciendo muchos grupos de trabajo que no tienen la experiencia adecuada o que no ofrecen buenas terminaciones o garantías. Y así surge esa asociación directa entre construcción en seco y casas prefabricadas, y esto igual a construcción precaria. Eso es totalmente cierto. En la construcción hay mucha estafa. En la construcción con ladrillo es como que nadie se alarma porque hay muchos constructores buenos y muchos constructores malos. Y alguien que fue estafado con un albañil o incluso también profesionales de la construcción que roban en el material, roban en el presupuesto, no ponen lo que hay que poner en, en cuanto a hierro, en cuanto a cemento, en cuanto a ladrillos y demás, por decir algo, un ejemplo rápido. Y luego las paredes se le agrietan, o las losas o los techos pierden agua, las losas se curvan y demás. Bueno, pero nadie, ¿a qué voy con esto? Que hay muchos errores, muchos desastres en la construcción tradicional de ladrillo, pero nadie dice, ay no, esa construcción no sirve. ¿Por qué? Porque como dice el arquitecto, ya estamos con la tradición de que se construye en ladrillos, por lo menos acá en Latinoamérica, ¿no? Hay que construir, bueno, uno ya generalmente piensa en ladrillos. Y en cambio en el steel framing, como es muchísimo menor la demanda comparado con la construcción con ladrillos, y hay uno o dos que estafan a la gente, porque conozco literalmente gente que estafa a la gente con el steel framing, y me duele mucho porque yo soy estilero, me dedico al steel framing, pero conozco gente que estafa literalmente con el steel framing y hace desastres y después la gente dice, no, ese sistema no sirve. ¿Por qué? Porque hay muy pocos que construyen en steel framing y es tal cual como dice el arquitecto. Después terminan asociando al sistema como que no sirve, como que es algo precario, que es una prefabricada, las de antes, las que el gobierno le daba a los pobres. Pues no, es totalmente todo lo contrario. Es una casa de muy alto nivel, de alta eficiencia energética
si se ejecuta bien, con los materiales que tiene que llevar y con la gente capacitada. Mala asociación en la realidad no refleja el verdadero potencial que tiene un sistema como el steel frame, que es un sistema de construcción en seco, te diría que en algunos aspectos hasta superior a la construcción tradicional. Te va a parecer un doble mensaje, ¿no? Porque hablé de puntos de cuidado, pero también mencioné que en ciertos aspectos es mejor que las casas con ladrillos. Entonces la pregunta del millón sería, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Yo te comenté 7 limitaciones del steel frame que hay que tener en cuenta y no creer que todo es color de rosa, ¿no? Lo que también es cierto es que estas debilidades, si se quiere, en ningún momento, ojo, en ningún momento comprometen la confiabilidad del sistema. Porque si no, utilizando el mismo razonamiento, podríamos decir, por ejemplo, que la construcción tradicional con ladrillos es muy lenta y genera muchos desperdicios de obra. Y aunque esto sea cierto, no sería suficiente para descalificar o para decir que construir con ladrillos sea malo. Hay una realidad que no podemos dejar de ver. Y si no la viste, te la cuento. Sin dudas, las casas con estructura de acero plantean como una especie de evolución en la forma de construir casas. Y este proceso se viene dando desde hace un tiempo. Esto hará que seguramente vamos a ver más a menudo casas con esqueleto de metal con mucha mayor frecuencia dentro de ese paisaje de obras en construcción que vemos a diario. ¿Por qué sucederá esto? Porque si bien las debilidades que te mencionaba son ciertas, también tiene 3 ventajas principales. Veamos, mira, menores tiempos de construcción. Se pueden llegar a reducir los tiempos de construcción hasta en un 50%. Además, hay una reducción de todas aquellas patologías, vamos a llamar, asociadas a la humedad. Bueno, acá hay como una especie de contradicción, porque acá está diciendo que hay una reducción de problemas de humedad y después mencionaba como una limitación o como una desventaja los materiales sensibles a la humedad. Bueno, acá está la prueba, una imagen vale más que 1000 palabras, de lo que le afecta la humedad a una pared de ladrillos. O sea que eso para mí no es una desventaja. Si esto fuera una limitación o una desventaja, la gente no construiría ni siquiera en ladrillos. Creo que estoy diciendo algo lógico, ¿no? Así que esto no es una desventaja e incluso el steel framing es superior en cuanto a esto en la pared, porque si hubiese un caño de agua roto en una pared de steel framing, inmediatamente te darías cuenta, aparecería la mancha de agua, cortarías la placa, repararías el caño y taparías nuevamente la placa. Y listo, solucionado. Y no tenés humedad en toda la pared o la humedad recorriendo la pared. A veces el caño, a ver que se vea mis manos, roto está aquí y la humedad llega hasta aquí. Y uno rompe todo un montón la pared para poder descubrir dónde está el caño perdiendo agua. En cambio, en el steel framing eso es superior, lo descubres mucho más rápido. Hay una menor tendencia a la formación de grietas, se reduce el riesgo de humedad por filtraciones y también de aquella humedad que viene del suelo y de los cimientos. Además de todo esto, con las capas que deberían llevar, o sea, bien hecho, suelen tener una mayor aislación térmica que otros sistemas. Esto se traduce en un mayor confort interior y también en un menor consumo de energía para climatizar la casa. Conclusión, mira. Según algunos estudios, hasta un 40% menos de gasto de una casa de steel framing bien aislada, con una buena aislación, un buen aislamiento, comparada con una casa de ladrillo. O sea, ahorrarías un 40% más en gastos de energía para calefaccionarla y para climatizarla con el aire acondicionado. Yo llevo más de 30 años construyendo casas con sistemas tradicionales. Básicamente estamos hablando de ladrillos. Pero esto no me ciega ni me impide reconocer todas aquellas bondades de las nuevas tecnologías. ¿Por qué tendría que hacerlo si yo en definitiva no pretendo venderte nada? Si estás pensando en construir tu casa con steel frame, hacelo con confianza, pero siempre recurriendo a quienes tienen experiencia constructiva con este sistema. Tendrás que pensar que se trata de la inversión de tu vida y no vale la pena correr el riesgo de llevarte sorpresas desagradables. Es probable que conozcas a alguien o que ya estés habitando una casa de este tipo. Contanos a mí y a la gente. Así que buenísimo, el último consejo, construyan con una empresa seria, con gente capacitada, con experiencia, si es posible. Nosotros siempre
recomendamos que visiten algún cliente pasado que ya haya construido con esta empresa, pregunten cómo fue el trato, qué tal la casa, cómo fue la construcción, el proceso. Siempre es mejor asegurarse. Tus experiencias. Y si quieres saber cómo se construyen estas casas. Bueno, ahí ya está terminando el video. Le doy todo el crédito de este video a Marcelo Sella, nuevamente con profundo respeto hacia su persona y hacia su experiencia, su profesión. Espero que esto no ofenda a nadie, es simplemente una reacción al video. Por ahí lo que estoy totalmente en desacuerdo es cuánto resiste, cuánto puedes colgar en una placa de yeso. Quizá él se expresó mal, yo lo malinterpreté. Así que bueno, cualquier cosa déjamelo en los comentarios, saber qué te pareció este video, qué te pareció esta reacción. Si hay algo que se me escapó a mí, que también lo podríamos charlar en otros videos. Y si te gusta este tipo de videos más distendido, la verdad que me cansé un poco de los videos cortos, rápidos y polémicos de las redes sociales, de TikTok y demás. Acá en YouTube, la verdad que es un público mucho más agradecido, mucho más fiel. Y hay gente que hace años, me escribieron que hace años te sigo. Y la verdad que es mucho más lindo hacer contenido para ese tipo de personas que para aquellos que están poniéndote 100 mensajes. No, la casita que viene el lobo sopla y se derriba. Ya me cansé de contestar ese tipo de comentarios. Gente, bueno, que ignora. Y la gente que está aquí en YouTube es la gente que generalmente se quiere capacitar. Así que déjame en los comentarios si te gustó este video para animarme a hacer más contenido, más videos como esto. No te pierdas el curso gratuito, el curso básico que tenemos en nuestro canal sobre steel framing. Es un curso teórico, pero hay gente que paga por ver ese tipo de curso. Nosotros te lo damos totalmente gratis para que puedas introducirte en el mundo del steel frame. Así que te veo en el siguiente video y te leo en los comentarios. Saludos, estileros.